Hola y feliz domingo. Como habíamos prometido, estamos de regreso en otro más de Padre e Hijo Discuten Cómics. Y el día de hoy vamos a platicar del personaje que más le gusta a Alan, porque aunque a mí me gusta mucho Marvel, pues Alan realmente es más fan de DC. Entonces lo que hemos pensado para estos programas es que va a ser una DC, una Marvel, y en el anterior video, cuando lo hicimos, se me borró mi cara. Sí, porque tenemos problemas todavía de producción. Pero bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de Batman. ¿Y qué es lo que te gusta a ti de Batman? Batman es un héroe que no necesita superpoderes. Él tiene intelecto, él puede vencer literalmente a toda la Liga de la Justicia con sus planes, tiene armaduras, trajes, y de hecho no necesita nada de eso, porque Batman tiene fuerza, sabe cómo pelear, y bueno. Como dijo en la película, su superpoder es que es millonario, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo inicié viendo Batman a una edad más joven que tú, básicamente con la serie de los años 60 de Batman, que pues yo me la tomé muy en serio durante mi juventud, bueno, durante mi niñez. Y hace poco que la vi gracias a que sacaron los DVDs, pues me di cuenta que hay un montón de referencias y dobles sentidos que solo los papás de esa época entendían, y los niños veían la serie, pero los papás también se podían divertir bastante. Y de ahí, en los años 80, pues inicié, digamos, con lo que se publicaba en México en esa época, que fue Año 1 de Frank Miller, que es una historia que en qué está basada, o más bien qué película se basó. En la trilogía de Dark Knight. Y esta historia trata sobre los orígenes de Batman. Y bueno, Frank Miller hizo esta historia y otra que fue The Dark Knight, que es una de las que más me gustan a mí, porque esta fue catalogada como de las mejores historias de Batman. De hecho, para mucha gente es la mejor, porque esta trata de que después de que muere el segundo Robin, Jason Todd, Bruce deja de ser Batman, y entonces luego que la ciudad está muy infestada de crimen, ya es cuando él vuelve y llega una nueva Robin, que es la Robin niña. Y se dice que Frank Miller hizo esa historia porque él, cuando cumplió, me parece que 30 años, dijo que ahora que Batman era más joven que él. Entonces, pues él no lo podía permitir y hizo una historia en donde Batman regresa del retiro ya cuando tiene más de 60 años. Y como todo el trabajo de Frank Miller, es una historia plagada de referencias políticas de la época. Si ustedes han visto Robocop 2, se podrán dar una idea de lo que Frank Miller, de cómo escribe. Y si les interesa más el trabajo de Frank Miller, todo lo que se ha visto en Daredevil de Netflix está muy basado en sus historias. Luego también llegó la serie animada de Batman, que ahí trajo a Harley Quinn, el amor del Joker y... ¿Qué nos puedes decir de esa? De Mad Love. Esta es una historia donde cuentan los orígenes de Harley Quinn, que se hizo primeramente como un episodio, o creo que era un episodio doble de la serie animada, y después la hicieron ya en cómic. Cabe señalar que Harley Quinn es uno de los personajes que primero se creó en otro medio, en este caso en la serie animada, y después trascendió durante la época de la historia, cuando se destruye Gotham en un terremoto. Aparece Harley Quinn. A mí de niño me tocó leer también Blind Justice, que la hizo Sam Han, el mismo escritor de Batman, la primera película de Tim Burton, que esta historia a mí en lo personal me gusta mucho porque es un Batman que es muy frágil debido a la existencia de Bruce Wayne. Entonces, de hecho lo atacan vía Wayne Tech
y a mí me parece una de las buenas historias. De niño también me tocó la etapa de Alan Grant y Norm Brayfogle. Norm Brayfogle falleció este año, es otro de los artistas que se nos fueron, y ellos crearon a muchos personajes como el ventrílocuo. ¿Te acuerdas quién es el ventrílocuo? Sí. ¿Tengo que decir quién es? Pues... Bueno, él es una persona que ven esos... o sea, aunque controla como que a un muñeco, que él es un asesino y tiene una pistola. Es un capo de la mafia, pero básicamente el muñeco es el que controla por un tema psicológico, ¿no? Y este otro personaje que crearon ellos dos, que es Anarquía, que a mí me gustaba mucho, que era un adolescente que ve el caos en que está viviendo el mundo en los años 80 y entonces decide volverse un vigilante que se llama Anarquía y que lo hemos visto en otros medios como los videojuegos. Otra historia que a mí me gustó mucho fue las muchas muertes de Batman. ¿Sabes algo de esta historia? Sí. En esta historia sale que Batman descubre que hay otros Batmans que están muriendo. Y que... Hay personas en Gotham que están y Batman, vestidas de Batman y que van muriendo, ¿no? Y Batman tiene que encontrar quiénes son ellos. Y descubrimos que son los profesores de Batman. Y que un profesor descubre que esos son los profesores de Batman y los matan. Luego está 10 noches de la bestia, también de los años 80. Esta también la escribió Jim Starlin, que es el creador de Thanos. Y esta historia, ¿sabes algo del personaje de la bestia? ¿O alguna referencia? Salió en Batman vs. Superman. Él es el que raptó a Martha Wayne. Y bueno. Luego está Una muerte en la familia. En esta Jason Todd, el segundo Robin, muere. Y ahí a manos del Joker, porque Jason Todd pensaba que su mamá estaba viva y eso fue una trampa, y entonces ahí el Joker mata a palazos a Jason Todd y luego activa una bomba y explota y ahí muere. Una de estas escenas, la escena que es como que de las más recordadas de Batman, es esta escena, que dejen mostrárselas. ¿Te acuerdas cómo se hizo cómo llegamos al clímax de esta historia? ¿Cómo se decidió la muerte de Jason Todd? Por una votación. Una votación telefónica. Jim Starlin, que también es el escritor de esta historia, no soportaba, digamos, a Jason Todd, entonces lo quería matar, pero Denny O'Neil decidió que la mejor manera de hacerlo era poniendo la votación del público. Entonces pusieron una hotline en la que llamabas a un número si querías que viviera y llamabas a otro número si querías que muriera, y la votación fue muy amplia, ¿no? Mucha gente votó. Jason Todd regresaría en Batman Hush, una historia dibujada por Jim Lee y escrita por Jeff Loeb, pero bueno, son de esos regresos de muertes que duraron años. Él vuelve porque el Superboy Prime destruye el vidrio de la realidad y ahí él vuelve. Junta bueno, no, en ese tiempo no se hablaba de varias dimensiones, ¿o sí? Sí. ¿Sí? Luego tenemos Batman Venom. ¿Qué nos puedes decir de Batman Venom? Venom no es el simbiote, tranquilos. El Venom es una cosa donde Batman, que hace más fuerte a Bane, y ahí Batman se lo inyecta y entonces Batman se vuelve más poderoso, pero Batman descubre que eso lo está enloqueciendo. Ok. Y ese es importante por la historia de Batman Nightfall, porque no la tenemos aquí, pero el Batman Nightfall, ¿qué nos puedes decir de ella?
en esa historia sale que Bane le truena la espalda a Batman y entonces ahí es como el de Dark Knight Rises, sí, ¿correcto? Sí, deja de ser Batman y luego llega otro que se llama Azrael y entonces él es el que el que suple a Batman y él usa una armadura. Una cosa que es una referencia es que en el último videojuego de la saga de Arkham Asylum, que es Arkham Knight, sale que Batman dice que empecemos el protocolo Nightfall. Ok. Y bueno, otra historia que a mí me gustaba mucho era Año 2, dibujada por Todd McFarlane. Y me gustaba por este personaje que de hecho el otro día estaba viendo que ya hicieron hasta una figura de acción que es de Reaper. Y básicamente se supone que es el vigilante anterior a Batman, que era súper violento y que regresa ya en su senectud. Y es el año 2 de Batman, entonces tenemos a un Batman inexperto y a un personaje que se supone que ya era de mayor edad. A finales de los años 80, Grant Morrison crea una novela gráfica que también es muy famosa entre los fans de Batman, que se llama Arkham Asylum. ¿Qué nos puedes decir de Arkham Asylum? En esa aparece algo del Joker que se llama que el Joker no está loco, sino que él tiene la super cordura. ¿Qué es la supercordura? Significa que el Joker está tan consciente de la realidad que usa sus diferentes personalidades y con eso usa sus diferentes personalidades. Ok. Y ahí vamos al run que inició Grant Morrison como escritor a inicios de los años 2000 o un poco después de los años 2000, iniciando con Batman and Son, en donde introduce a uno de los personajes favoritos de Alan. ¿Nos puedes platicar un poco? Es Damian y es el hijo de Batman. No es el hijo adoptado, es el hijo de Batman. ¿De Batman y de quién? Y de Talia al Ghul. Uno de los finales de Damian es cuando él muere a manos de su mamá, pero luego revive gracias a Darkseid y Batman. Y bueno, y Damian pelea muy bien y la primera vez que él llega a Gótica casi mata a Nightwing y mata a uno de los capos del crimen. Le corta la cabeza y la trae a la Baticueva. Porque él está entrenado por la Liga de las Sombras, entonces no ha recibido, digamos, el código moral que tiene Batman. De ahí tenemos, dentro del run de Grant Morrison, la historia de la muerte de Batman, que curiosamente no se dio dentro de la historia de la muerte de Batman, pero que trajo la idea de que Batman tiene dentro de su psique un personaje, pues no quiero decir disparatado, pero que se refiere a que cuando Bruce Wayne recibe un momento traumático dentro de su carrera como Batman, se refugia en este otro personaje. Y con eso lo que Grant Morrison estaba tratando de hacer o hizo fue decir, no importa qué tipo de cómic hayan leído, no importa qué serie, qué película hayan seguido, por más absurda que sea, es parte del mismo personaje, es el mismo Batman, y consolida con esto años y años de historias. Y es muy interesante porque, por ejemplo, en los años 50 las historias de Batman eran muy absurdas, y con esta idea él las convalida y dice son parte de la psique de Bruce Wayne. También luego llega The New 52 Reverse, donde sale que Batman encuentra que el Joker, siempre que Batman lo mata, revive. Y ahí el Joker se quita la cara y entonces empieza a hacer y luego se la vuelve a poner y empieza a hacer cosas en Gótica muy peligrosas. Por ejemplo, casi mata a toda la Batifamilia. A ellos creo que también les quita la cara. Bueno, algo así les hace. Pero este cómic es
Y luego llega Endgame, donde sale que el Joker revive con un gas llamado No recuerdo. Diosemium o algo así. Y eso también lo explica eso también es parte de Metal. Gran historia también. Y luego en Darkseid War encuentra que no solo hay un Joker, sino 3. Y el Joker es un manto. Por eso es que Batman no se va a poder desechar de ellos. Ok. Y básicamente Alan se refiere a la etapa que está escribiendo ahora Scott Snyder, que a mí en lo personal no es un escritor que me guste mucho, pero que yo creo que ha hecho algo que va a